Vamos a ver, no me aparecieron los participantes. Buenas tardes, buenas noches. No sé si voy a mantener este video aquí o no. Ah, de los que contestaron a la invitación para participar, que querían discutir conmigo ciertos conceptos, ciertas situaciones, no aparecieron. Entonces, pues, ponerme a hablar yo aquí solito no tiene mucho sentido porque no tengo nada preparado para hacerlo de ese modo, ¿verdad? O sea, el trato era que estarían y aparecerían, pero pues no es así hasta este momento. Entonces, creo que si hay alguien, si hay alguien, mirando que de los que iban a participar, quien sea, ¿por qué no me pone un mensaje en el chat? Y y vemos si seguimos y le damos adelante o terminamos con esto. El objetivo era, como digo, simplemente que para mí es mucho más fácil, imagino que para todo el mundo, habrá las contadas excepciones, es más fácil transmitir una idea, una opinión con palabras que con el texto. Yo soy muy mal mecanógrafo, entonces de repente me cuesta mucho y más si estoy texteando, escribiéndome con varias personas a la vez, que es lo que sucede más a menudo, ¿no? Que tengo varias ventanas de chat abiertas, además de uno que otro comentario en la página del Facebook y me desespero. Por eso era la situación esa de que se vio a alguien, como estos no sé, de alguna forma critican mucho lo que digo, ¿no? Lo que escribo y demás, pues este es un buen medio, ¿no? Para poder tratar esos temas, como yo digo, hacer debates pedagógicos, a ver si podemos mejorar nuestro pensamiento mutuamente, ¿no? No hay que estar de acuerdo siempre, ¿no? Cuando hay desacuerdo también se aprende y muchas veces se aprende incluso más, ¿verdad? Pero pues no lo sé. Yo puedo hacerlo solo si se suma gente al chat, no se atreven a hablar, pero pues ellos o quien quiera escribe y yo hablo. Hablar se me da mucho mejor. Entonces, el tema que íbamos a tratar era la corrupción en México, ¿verdad? El asunto de los 43 y también lo del examen magisterial. Pero si quien está, quien parece que hay tres personas en este momento, quienes estén aquí participando, si les interesa otro tema, pues eso es lo que hacemos, hablamos de otra cosa. Pero esto tiene que ser interactivo para que sea pedagógico, que sirva de algo. Ya es tiempo de que terminemos con esa costumbre
creada por los políticos partidistas de que ellos no quieren debatir, ellos no quieren que se les cuestione nada, ellos solamente quieren una cámara, un micrófono y hablarnos todas sus sandeces para conseguir. A ver, gracias, Luz. Dime ahora, en este momento, si mejora el sonido o no mejora el sonido. Déjame. Déjame ver dónde está lo de los sonidos. No lo encuentro. Tengo que aprender a hacer esto mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En este momento, dice lo que se supone que es el ajuste de sonido. En este momento, Luz, ¿se escucha bien? Bueno, Luz, ya que estás aquí, si alcanzas a escuchar medianamente bien con el ajuste ese que hice, dime, ¿te interesa a ti que hablemos de algo en específico? O o lo dejamos en este momento. ¿No tienes, Luz, no tienes cuenta de Google para agregarte a la conversación si te interesa? Mientras voy a hablar un poco por si llega alguien de casualidad. El primer tema era de si la corrupción era un problema cultural. En ese sentido, yo tengo que decir definitivamente no. La corrupción no existe como cultura, ¿verdad? Eso sería contracultura en todo caso. Aunque sin embargo, en México nos han hecho creer que es normal vivir con la corrupción. ¿Por qué nos han hecho creer eso? Porque de esa forma lo aceptamos y no nos rebelamos ante los actos de corrupción. Incluso se crea una tendencia de que todos aquellos que pretenden o intentan participar en la política están buscando la forma de beneficiarse a sí mismos, ¿no? Porque se considera como lo normal, ¿no? Como dijo Peña Nieto en un momento dado, ¿no? Que la corrupción era cultural en México, ¿verdad? Y siguen manejando esa idea. Yo le he preguntado a muchas personas que lo dicen de ese modo, les digo, entonces tú eres un corrupto. Dicen, no, yo no. Digo, tu madre será una corrupta, tu padre será corrupto, tus hermanos son corruptos, tus vecinos son corruptos. Dicen, no lo son. Entonces, ¿por qué sigues manteniendo la mentira sistémica esta de que la corrupción es un asunto cultural y además es porque así somos los mexicanos, ¿no? Entonces, definitivamente, en ese sentido, no, la corrupción es una estrategia implementada por el sistema por el cual permite que cometan todo tipo de actos de corrupción sin que la sociedad verdaderamente se indigne, porque le han enseñado a aceptar que es parte de nuestra cultura, como dicen ellos, pero definitivamente no lo es así. Uh, Mira, Luz, el asunto de los 43
honestamente, yo no creo que este gobierno vaya a hacer nada por solucionarlo verdaderamente. Que vayan a tratar de tomar alguna acción para darle carpetazo, como ya lo intentaron en el pasado, solo que los padres dignamente no han aceptado las propuestas del gobierno para darle carpetazo, incluido lo de darles un dinero por cada muchacho desaparecido, ¿no? Entonces, definitivamente por ese lado no lo creo. Pueden buscar una estrategia diferente para darle carpetazo, pero aún así dudo que lo hagan. Se lo irán llevando, le irán apostando al olvido, le irán apostando al cansancio de los mismos padres, como ha pasado con otros sucesos en tiempos anteriores, ¿verdad? Como lo de la guardería ABC también, que los padres hasta ahora siguen en la lucha, pero prácticamente ya no se oye, no hacemos caso, no sabemos qué está pasando. Aparece una nota por allá de vez en cuando, ¿no? Una nota haciendo referencia a lo de la guardería ABC, pero aquella indignación que había, la gente que salió a apoyar a estos padres y madres de la guardería ABC, pues se fue difuminando y difuminando. Entonces el gobierno trabaja perfectamente esos tiempos y hará lo mismo con los muchachos estos de Yotzinapa, ¿no? Con los 43 o 42, si les creemos que uno sí lo identificaron. La única forma que yo veo, tampoco soy tan inteligente, no sé si habrá más, pero la única que yo veo es la de recuperar todas las instituciones, el pueblo, nosotros, que recuperemos esas instituciones y verdaderamente se ponga, se ponga una comisión especial a investigar qué es lo que pasó con los 43. Pero es algo que en este momento no va a suceder, porque como bien sabemos todos, ya está probado, se probó fehacientemente que estuvo involucrada la policía municipal, la policía federal y el mismo ejército. Entonces, cuando el Estado está involucrado en un delito y el Estado es el encargado de averiguar quién cometió ese delito, pues se imagina, no es posible que eso suceda. Entonces, definitivamente para mí sería lo de recuperar las instituciones. ¿Cómo? Ya se está hablando, ya estamos hablando de esto, de que si están los del IMSS protestando por un lado, están los profes protestando por otro lado, están los diferentes gremios, los pueblos originales, los jornaleros, o sea, todo el mundo está siendo perjudicado por este gobierno. Si nos ponemos de acuerdo, nada más, en hacer todos los movimientos en una fecha específica, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que crear liderazgos, ni mucho menos. Incluso sería, perdón, contraproducente la creación de liderazgos. Pero sí podemos ponernos de acuerdo en una sola fecha en que se coordinen todas las acciones, ¿verdad? Que cada quien haga su parte de deber que le corresponde. Y como digo, los del IMSS se vayan y tomen la Secretaría de Seguridad, de Salud, perdón, los profes la Secretaría de Educación, los jornaleros y demás gente perjudicada por ese lado, pues a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, como yo digo yo, hasta los morenos que supuestamente quieren participar en las elecciones, me imagino que estarán interesados en unas elecciones limpias, pues que se vayan y tomen tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los institutos electorales de los estados, que se tome todo eso, ¿no? Y cada quien que aporte unos cuantos y además de todos nosotros, que no tenemos gremio, que no estamos agreviados, y nos vamos y tomamos el Congreso, el Senado y la Presidencia de la República, paralizamos el país, lo recuperamos y convocamos un nuevo constituyente. O sea, es bastante sencillo, es sencillo. ¿Por qué se nos hace difícil? Por una razón bien simple. El sistema se ha encargado de decir que no podemos. O sea, hablas con la gente, no podemos, los mexicanos son agachones, los mexicanos son apáticos, los mexicanos no les importa su país. Todo eso no nos lo inventamos nosotros, los mexicanos, se lo inventó el sistema y por medio de programas de televisión, novelas y demás, nos han metido esa idea. Pero es totalmente falso, o sea, nos tienen engañados. Si ya se está haciendo, solamente tenemos que hacerlo en un mismo día, ¿verdad? Todos coordinados y ya, pero es lo mismo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿verdad?
ya dejar la manifestación simple y ir a hacer algo efectivo. Te digo, eso es, creo que se pueda resolver lo de los 43. Y es que, pues así está lo de Tlatlaya, Aguas Blancas allá en el pasado, Atenco también, lo mismo de la guardería ABC que le comentaba ahora, todas las masacres que ha habido en Michoacán últimamente, la de Cuatro Caminos, la de Condureo o Tanuato, según como le conozcan, Apatzingán, o sea, todas esas masacres que ha habido desde el 68 vamos a ponerle, jamás se ha resuelto nada, nadie ha pisado la cárcel por ninguna de las masacres que ha habido en México. Entonces pensar que ahora con los 43 sí se va a esclarecer dónde están esos muchachos y que los culpables vayan a terminar en prisión, pues eso es hacernos ilusiones, ¿no? Yo veo que los padres tienen que hacer ese esfuerzo, ellos hasta que no tengan prueba fehaciente de que sus hijos no viven, pues los tienen que seguir buscando vivos, ¿right? Tienen que seguir haciendo la parte de deber que les corresponde, como decía, ¿verdad? Pero que dentro de mí haya confianza de que se pueda resolver este asunto de los 43 de ese modo, pues la verdad, no, no lo creo, no lo creo. Ojalá estuviese equivocado y aparecieran esos muchachos y todo lo demás, pero yo definitivamente no lo creo. No creo que vaya a suceder de ese modo. De la audiencia, no sé si les interese alguna de las otras cosas que hemos estado tocando por ahí en el chat. No sé si no han llegado pues mis invitados o al final desistieron de participar. Hay algo me gustaría comentar en ese sentido. Todas las voces son importantes. Otro de los engaños del sistema ha sido que se necesita ser líder para levantar la voz. Y eso es mentira. Los líderes son creados por el mismo sistema y no levantan la voz. Solamente dicen lo que al sistema le conviene para arrearnos como ovejas a que lleguemos a las conclusiones que al sistema le conviene. Eso es algo que tendríamos que tener muy en cuenta. Todas nuestras voces son igual, absolutamente iguales de válidas. No es verdad que la voz de, no sé, de Peña Nieto, de Obrador o de cualquiera de estos políticos y politiqueros que hay valga más que la voz de nosotros mismos. No es cierto. O sea, es una mentira como una montaña. Pero claro, esa mentira le sirve al sistema porque así es como si nos estuvieran pastoreando. Somos un montón de ovejas y el que habla es el pastor y nos lleva a donde el patrón del pastor le dice que nos lleve. Entonces deberíamos de perder ese miedo, ¿no? De perder ese miedo de hablar, de levantar la voz. Cuando uno comienza a hablar y aún cuando llevas mucho tiempo hablando, no deja uno de decir tonterías. Eso es algo normal, no somos seres perfectos. Decimos cosas sin sentido y demás. Pero a base de hablar y de práctica, poco a poco vamos siendo capaces de transmitir la idea o las ideas que rondan nuestra cabeza. Es importante, es muy importante tener eso bien en cuenta. Todos podemos hablar, bueno, quien tenga voz, y todos, no importa si cometemos errores, tarde o temprano haremos que las ideas esas que tenemos en la cabeza puedan ser transmitidas y comprendidas por quien nos escucha. Entonces, me parece importante eso, porque yo veo que escribiendo y en el anonimato, muchos se atreven y escriben bien y tienen muy buenas ideas. Y está bien hacerlo ahí también, ¿no? Pero es bueno de pasar esas participaciones a otro plano, ¿no? Llevarlos a usar la voz, porque la voz transmite emociones. La voz dice si estamos mintiendo o no estamos mintiendo, si somos honestos o no somos honestos. O sea, la voz es un instrumento muy, muy valioso si verdaderamente queremos ejercer acciones que nos lleven a rescatar nuestro país. Si tardamos mucho en rescatarlo, no va a haber nada que rescatar, nos quedarán solo cenizas, ¿verdad? Nos quedarán solo cenizas. Me dice Luz que cómo podemos vencer el miedo. Pues es bien sencillo. ¿Miedo por qué? ¿A la muerte? Pues si nos vamos a morir, todo el mundo se va a morir. Y aunque no participemos en cosas de estas, cualquier día te atropellan, te atracan y te matan.
te ves en medio de un tiroteo del crimen organizado, se te vuelca el bus, o sea, todo el mundo se está muriendo, gente de todas las edades, ¿verdad? Hay que tener precauciones, claro está, cuando te metes a un pleito ya de esta envergadura, porque muertos o presos no tenemos ninguna utilidad, así que definitivamente hay que tener precaución, pero no hay necesidad de estar cuidando una vida que en realidad casi ni vale la pena vivirla. Yo lo digo por mi parte, vivir con todo este caos en México, con toda esta cantidad de crimen organizado, solamente con la esperanza de que pues al que mataron fue al vecino y a mí no me van a matar o a mis hijos no les va a pasar nada. O sea, vivir nada más con esa esperanza falsa no tiene ninguna lógica, ¿verdad? No tiene ninguna lógica. Sí es verdad que cuando se es pocos el peligro es mayor, pero cuando se es muchos, entonces el peligro disminuye. Yo siempre decía en reuniones, principalmente acá con la gente en mi pueblo de autodefensas, les decía que teníamos que aprender a comportarnos como manada de búfalos, no como manada de cebras. Cuando los leones salen de cacería y van a una manada de cebras, buscan el más débil, buscan el que se pueden comer, diseñan una estrategia, le apartan de la manada, le atacan y se los comen. Las cebras siguen comiendo hierba como si nada y solo miran de reojo por ahí en momentos para ver que los leones estén comiendo a gusto y que no les vayan a molestar y que estén satisfechos y se vayan satisfechos y ellas siguen comiendo. O sea, no les importa la hermana cebra que se murió. Los búfalos, sin embargo, sucede lo contrario. Si llegan en un momento dado a atrapar a un búfalo, los leones, pega un grito de auxilio y el resto de los leones van a rescatar ese búfalo, se pelean con los leones, les matan inclusive, pero no se rinden, no abandonan a uno de los suyos. Y es una cuestión además de forma de pensamiento, ¿verdad? Ese miedo es un miedo inculcado también, es un miedo que nos han metido, ¿verdad? Que no es nuestro, en verdad no es ese miedo. Nos lo dicen todos los días en la televisión, en todas partes, ¿no? Tú preocúpate por ti, no te preocupes por los demás, ¿verdad? Y tú ten cuidado por ti, no te fijes en los demás. Hay un montón de actitudes que son mucho más dañinas para nuestra salud, que nos llevan a la tumba más rápidamente y no les tenemos miedo. ¿Cuánta gente no come uh, golosinas de estas, sabritas, de bolsas de papas, de todo eso así, refrescos de todo tipo? Y eso no solamente los está acercando a la tumba, sino que los está acercando a la tumba con una muerte horrible, con un diabetes que te va dejando ciego, te va dejando impotente, en un descuido pierdes extremidades, dedos y demás, debido a cangrenas y eso por la dificultad que hay para sanar. Y nadie le tiene miedo a las Coca-Colas, nadie le tiene miedo a la comida procesada, toda esta cargada de azúcar y de sal. Nadie les tiene miedo y eso sí los va a matar. O sea, les va a robar muchísimos años de vida. Y sin embargo no le tienen miedo para que se den cuenta de que en realidad es una mentira eso nos han metido miedo a realizar ciertas acciones, pero no nos han metido miedo a morirnos. Nos hacen creer que esas acciones nos podrían matar, pero como les digo, toda esa comida chatarra que nos venden nos está acercando a la tumba, a los transgénicos, todo lo demás, y a eso no le tenemos miedo. No sé si puedo explicarlo bien así. Les digo, es un estado mental que nos han creado. Cosas más peligrosas no les tenemos miedo y cosas menos peligrosas les tenemos un gran pavor. ¿Verdad? Seguimos con luz. Las grandes oligarquías manipulan a los estados, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el sentido de que fácilmente se podrían prohibir los refrescos que no aportan nada a nadie, a la sociedad ni nada, ¿no? O regularlos de tal forma que no fueran tan azucarados y que no causaran adicción, ¿verdad? Pero primero, estas oligarquías para tenernos asustados, sometidos, utiliza técnicas muy sofisticadas. Tienen un conocimiento del ser humano mucho mayor del que nosotros tenemos de nosotros mismos. Se utiliza el terror, la teoría del shock. Te asustan,
y luego te suavizan el miedo para obtener tu control. Es parecido a esto. Si alguien llega, vamos a poner, y dice, te voy a matar, te voy a violar, te voy a matar, te voy a cortar el cuello, ¿verdad? Te voy a poner una paliza. Pero al final solamente te pone una paliza y te viola, te quedas hasta contento, porque no te cortó el cuello, porque no te asesinó, porque te había dicho que lo iba a hacer, ¿verdad? Y no lo hizo. Entonces te quedas hasta contento, ¿no? De que no te fue tan mal, ¿no? Es un poco lo que hacen con nosotros el gobierno. Crean un montón de estrategias de terror para tenernos asustados, sometidos. No solamente es cuestión de violencia física, como estas historias del terrorismo y demás, sino también utilizan epidemias o enfermedades, o sea, miedo a las enfermedades. Yo recuerdo una de las cosas que me afectó muchísimo en aquellos años, en los años 80, fue lo del SIDA, porque yo ya era activo sexualmente cuando apareció lo de que el SIDA, la epidemia del SIDA, ¿no? La famosa epidemia del SIDA. Todos los medios de comunicación decían que esa epidemia iba a diezmar la población mundial, casi la iba a acabar. Y sin embargo, hemos seguido aumentando y aumentando y aumentando como conejos. Pero sí, nos tuvieron bastante asustados en ese sentido durante un tiempo. Y cuando los seres humanos nos asustamos por alguna cosa, no, no prestamos atención a lo demás que está sucediendo alrededor. Entonces, lo que está sucediendo es que estas oligarquías se están apropiando, se están adueñando, no solamente de todos los recursos del planeta, sino de nuestras propias vidas. Pero no lo alcanzamos a ver porque pues llega la influenza y estamos asustados. Viene el terrorismo, estamos asustados. Va a ser los extraterrestres, va a haber una amenaza extraterrestre y vamos a estar asustados. Ya en México pues nos trajeron el chupacabras también y todo lo demás. Si no nos tuvieran tan asustados, con la mente tan cuadrada, cualquier capaz de analizar todos los miedos que nos han ido metiendo, ¿verdad? En el tiempo de nuestra vida. Yo hablo de mis edades, yo tengo conciencia de las cosas de más o menos de mediados de los 70 en adelante. Y si me pongo a contar de todas las cosas con las que nos han estado asustando, la lista es enorme y todas falsas. O sea, todas falsas, relativamente falsas o muy falsas, ¿verdad? Entonces tienen el dinero, tienen los recursos, tienen el control absoluto de los gobiernos, así que nos pueden asustar como les dé la gana. Es lo mismo que nosotros de adultos de repente hacemos con algún niño, ¿no? Que le cuentas los cuentos del coco y todo eso y lo tienes asustado al niño para que te obedezca, ¿no? Y no quiere hacer algo, yo no lo hago con mis hijos para que no vayan a pensar que es así, pero muchísima gente sé que lo hace, lo he visto que lo hace, ¿no? Y el niño no quiere hacer algo porque pues, no le apetece, no es de su agrado o lo que sea, ¿verdad? Algo que incluso, pues, no sé, ni deberíamos de ponerles a hacer, pero ya va y le dice que si no haces esto te va a llevar el coco, ¿no? O si esto o lo otro te va a llevar el coco. Desde entonces lo estamos haciendo, estamos replicando lo que el sistema hace con nosotros mismos, ¿verdad? Este, pues ya hay más personas. Ah, pero mis invitados todavía no les veo, no ha llegado ninguno. Entonces, Luz, no sé, tú eres la que me está preguntando y cuestionando, así que adelante. No sé si se te ocurre alguna otra cosa. Y los demás también, con toda confianza. Esto era un ejercicio de discusión pedagógica, pero pues no llega nadie con quien discutir. Yo sigo aquí puesto, si alguien quiere entrarle a una discusión, a crear una controversia o algo, pues sería muy bueno, ¿no? Es bienvenido. Sería, sería algo muy productivo. Me gustaría, mientras aparece alguien o alguien escribe algo más, continuar con esa parte de cómo el sistema nos controla. Cuando
yo escribo en el Facebook y digo que podemos cambiar lo que sucede en México, cambiar nuestro estado de cosas inmediatamente, que les digo que tenemos que hacerlo y fuera de los procesos o de la farsa electoral, mucha gente salta. Dice, pero si no hay elecciones, ¿qué vamos a hacer? Y es una de las situaciones que mejor nos sirven para ejemplificar cómo el sistema nos maneja la mente, cómo nos cuadricula la mente. Si no fuera así, en el momento mismo en que decimos, ok, vamos a hacer otra cosa, ya vamos a organizarnos de otro modo, deberían de aparecer 1000 ideas, muchísimas ideas. Pero en lugar de eso, aparece ese miedo, ese temor. Y si no hacemos elecciones, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Uy, como si estuviéramos perdidos, como si en los miles y miles de años que tenemos como ya civilización, hubiera habido elecciones siempre. ¿Verdad? Las elecciones tienen apenas un siglo, poco más, ¿verdad? Dependiendo del país en el que estemos hablando. En el nuestro apenas tienen poco más de 80 años, ¿verdad? Y sin embargo creemos que ya no podemos vivir sin elecciones. Yo les digo, es como si hubiéramos nacido con un partido político, un sistema electoral pegado al trasero, de que si no lo utilizamos, nos llenamos de caca y explotamos, ¿no? O sea, no es cierto. Es ese tipo de cosas que el sistema nos ha enseñado a creer. Básicamente, todo aquel que ha vivido una vida ordinaria, que ha estado levantándose, haciendo lo que todo el mundo, ver televisión, escuela, pues típica nuestra, aunque sea escuela pública o privada, da igual, ¿verdad? Y buscándose un lugar en la sociedad y así, tienen la mente cuadrada, que no se puso a leer textos alternativos, que no ha sido, en un momento dado rebelde. Hay muchas personas, yo he conocido gente, ni siquiera yo sé si estoy en esa categoría, pero yo he conocido gente que simplemente sin saber por qué el sistema en el que vivimos no le gusta y se revela, ¿no? O sea, algo dentro de su mente dice, esto no está bien, y se revela, ¿no? Pero todo el resto de personas que no han pasado un proceso de esos, o le digo, o ahondar en la lectura diversa, que le haya permitido romper esas cadenas mentales, no, no piensa de otra forma más que como el sistema le tiene establecido. Le es posible pensar de otro modo. Afortunadamente somos muchos los que hemos podido romper esas cadenas o nunca dejamos que nos aprisionara la mente con cadenas, ¿verdad? Hay diferentes casos, diferentes personas. Yo tengo la confianza de que somos ya suficientes para cambiar el estado de cosas en México y en el mundo. Hace falta, hace falta el inicio, nada más el inicio. Yo creo que esto se puede hacer como un efecto dominó y que podamos cambiar el planeta entero. Una de las cosas que a mí me agrada, ¿no? Me agrada mucho, es que tenemos metido en la cabeza que México es un país de tercer mundo, ¿verdad? Y nosotros no tenemos incidencia o nada que aportar en el contexto global, en el contexto planetario. Y les digo que me da gusto porque esa es otra de las mentiras del sistema. México es una de las economías más grandes del mundo. Está dentro de las 20 economías más grandes, más potentes del planeta. Si sucediera una cosa como esa en México, que rescatáramos las instituciones, que cambiáramos el sistema de gobierno, un sistema más humano, más dedicado a las personas, sería un efecto dominó. Muchos países, empezando por Europa, se unirían a esto del mundo. Pero les digo, las oligarquías nos dicen que es imposible. O sea, cuando una persona habla de cambiar un país, un estado, el planeta, inmediatamente el sistema tiene las estrategias para tratarle de loco, de soñador, de idealista. O sea, todo tipo de adjetivos se le darán a este individuo para que la gran masa se lo crea y diga, no, pues es verdad, no se puede. ¿Verdad? Yo he visto los logros que se han conseguido en tecnología, ¿verdad? Tecnología espacial, tecnología para la Tierra y demás. Esos logros no los han hecho las oligarquías, eso lo han conseguido gente muy inteligente, pues que como así funciona el mundo, pues desgraciadamente trabajan para las oligarquías, ¿no? Si todos estos genios que tenemos en la raza humana trabajaran para el mejoramiento de los seres humanos, podríamos tener un planeta maravilloso, una cosa increíble. Primero tenemos que romper esas cadenas mentales que nos pusieron y que no nos permiten pensar adecuadamente.
Hay un ejemplo, se utiliza mucho en psicología. Dice alguien, ¿por qué un elefante tan grande puede estar atado a una estaca pequeñita ahí afuera del circo y con una mini cadena? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué no arranca eso y se va? Ah, cuando ese elefante era pequeñito, pusieron una estaca enorme y una cadena enorme, y el elefantito quiso huir, huir y huir, y jaló y lloró, hizo todo lo posible por soltarse de esa cadena y no pudo. Pues una vez que aprendió que no podía, ya no hubo problema, ya le quitaron esa cadenota, le pusieron una cadenita y el elefantito, en cuanto sentía que iba a avanzar y sentía el tirón, pues ya se quedaba quieto porque sabía que no podía romper esa cadena. Por eso vemos esos elefantes tan enormes atados con una cadena tan delgada, ¿verdad? Porque ya les enseñaron, les condicionaron. Otro ejemplo que a mí me gusta es cuando yo iba al rancho y que íbamos a agarrar los caballos, burros o lo que sea para cargar o para montar cosas. Cuando íbamos a hacerlo, yo no sabía lazar, pero un primo me explica, dice, no, no ocupas que lazarlo, nada más intenta que la soga le caiga en el lomo y se detiene. Y era verdad. Estamos hablando, yo tenía 10, 11 años, yo era un niño, y aquel animal de 500, 600 kilos, le aventaba yo una cuerda al lomo y se quedaba quieto. Y ya podía yo atarle, hacerle, montarle, pegarle, picarle con las espuelas, llevarlo donde yo quisiera. Un niño de 28, 30 kilos o menos podía controlar un animal de 600. ¿Por qué? Por el condicionamiento mental. Y así estamos nosotros. Somos capaces de hacer prácticamente lo que deseemos. Se puede cambiar este sistema y hacer que estos, bueno, los científicos de forma natural lo harían, de buscar formas que nos permitan vivir mejor. Hay un chiste por ahí que decía que se está invirtiendo mucho más dinero en controlarla o en solucionar la impotencia y mucho más dinero en lograr que las mujeres tengan pechos bonitos, ¿no? Agrandárselos, moldeárselos y todo lo demás, pero mucho más dinero que lo que se está gastando en encontrar una cura para el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que hace que olvides quién eres incluso, ¿verdad? Entonces alguien se reía, dice, vamos a tener gente de 70, 80 años con tetas bonitas, con un miembro erecto, pero sin saber para qué se usan esas cosas, ¿no? Por causa del Alzheimer. O sea, así es como es de estúpido este mundo en el que estamos, donde se invierte gran cantidad de esfuerzo en inventar o en crear cosas que simplemente son negocio, que vive, que depredan en las vanidades de todos nosotros, en lugar de utilizar todo ese ingenio, todo ese conocimiento para la mejora del ser humano en general. A ver, voy a ver por aquí, a ver qué tenemos. A ver, dice, ¿usted cree que nuestros vecinos del norte permitirían un cambio real en México, o sea, vivir realmente en democracia? No, nunca lo permitirían, pero tampoco tenemos por qué pedirles permiso. Un movimiento ampliamente popular sin liderazgos horizontal no pueden controlarlo. Y lo que es mejor también, no creen que podamos hacerlo. Entonces, si lo lográramos, los, los agarraríamos con la guardia baja. Los agarraríamos sin estar preparados de cómo reaccionar a la actitud. Y se quiera o no, se necesita justificar un movimiento, una invasión o lo que sea, necesita justificarla. Por eso se inventan a los terroristas y masiva en Irak y todos esos inventos que hace esta gente, ¿no? Necesitan hacer eso, porque de otra forma no nos podrían controlar. No pueden venir simplemente y obligarnos a, necesitan vendernos la idea. Hasta ese punto no han llegado. Todavía no pueden venir y hacer simplemente lo que les da la gana sin justificación, ¿verdad? Se ocupa esa justificación para buscar adeptos o apoyo a su intervención y todo lo demás. Entonces, no creo que nos dejaran, pero tampoco les íbamos a pedir permiso. Dice, ¿cómo qué libros recomienda para quienes empezamos a darnos cuenta que el sistema no funciona? Bueno, para darse cuenta que el sistema no funciona, no necesitas leer un libro, solamente necesitas mirar alrededor. Si vives en un entorno donde todo el mundo puede comer lo suficiente, que tiene una vida digna, que tiene los servicios médicos adecuados,
que tiene la posibilidad de ser feliz, pues entonces estás en un lugar perfecto. Y si no, pues ahí tienes que darte cuenta de que el sistema definitivamente no funciona. Eso es así. Ahora, para entender un poco más, les decía que las oligarquías tienen un conocimiento muy superior sobre nosotros que el que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y hay libros que nos ayudan a entenderlo. Hay uno que me gusta mucho, de Eric Fromm, se llama, en español se llama Miedo a la Libertad. Está en PDF, está en la red. Escriban From con doble M, F-R-O-M-M, Miedo a la Libertad, y lo encontrarán en PDF en diferentes lugares. Ese es un libro muy bueno para entender lo que somos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Es uno que yo, cada que tengo la oportunidad y que toco este tema con alguien, les recomiendo para leer. Quien no esté acostumbrado a leer puede ser una lectura un tanto pesada. Así que lo primero es habituarse a leer. No existe nadie que no le guste leer. Esa es otra mentira del sistema. No existe absolutamente nadie que no le guste leer. Solamente existen las personas que no han descubierto la lectura. Eso es todo. Para descubrir la lectura, una buena forma de iniciar es leer sobre lo que te agrada. Yo cuando trabajaba con muchachos, no sé si lo vuelvo a hacer, ojalá que sí, pero con muchachos adolescentes, 17, 18 años, que les daba clases a muchachos de esa edad, les decía, en esta edad lo que más les interesa a ustedes es el sexo. Es lo que más les interesa. Búsquense libros sobre sexo, lean sobre sexo, lean sobre sexualidad, lean sobre amor, lean sobre romance, sobre esas cosas que a ustedes les interesan. Están los futboleros o lo que sea, lean sobre el fútbol, no importa. Pero leer, una vez que comienzan a leer, descubren la lectura y después ya no hay quien les pare. Ya pueden leer absolutamente todo lo que tengan a mano. Incluso podrán leer libros desagradables solamente para poder hacer una crítica constructiva de ellos. Yo soy agnóstico. Significa que no creo en la posibilidad de que exista un ser divino. Pero en el caso de que existiera, creo que jamás le llegaríamos a conocer. Eso es básicamente una de las definiciones de ser agnóstico. Sin embargo, eso no me ha impedido leer la Biblia y leerla cada vez que me dé la gana. A mí me entretiene mucho la Biblia, ¿verdad? Para mí es un libro de ficción, pero bastante interesante, ¿no? Las cosas que son históricas, que se ha demostrado que son históricas. Pero a pesar de no ser creyente, eso no me impide que lea la Biblia, que lea el Corán, ¿verdad? Que lea, no sé, el Popol Vuh de los mayas, o sea, eso no me impide a mí nada. Una vez que ya tienes el gusto por la lectura, lees por ampliar tus conocimientos. Sí es verdad que hay libros, de repente, que los he comenzado. Yo tenía una especie de estrategia. Un libro le doy de oportunidad hasta el capítulo número 3. Si para el capítulo número 3 no me gustó ni lo que narra, ni cómo está escrito, lo que sea, pues entonces sí lo hago a un lado. Pero siempre he tenido eso como costumbre, ¿no? De darle por lo menos de oportunidad 3 capítulos a un libro. Porque hay libros que verdaderamente, pues, lo que dicen a mí no me viene ni me va, ¿no? O la forma de escribir no me atrae, o lo que sea. Yo no voy a decir que son buenos o malos en ese sentido. Pero sí tengo mi clasificación de libros malos, ¿no? Hay un tipo, ¿cómo demonios se llama este? Cuauhtémoc Sánchez, creo. Lo peor que yo he visto en escritura. Ese le di su oportunidad de 3 capítulos y a la basura. Ese sí, definitivamente. Y como es, hay unos tantos más, ¿no? Pero cada quien decide cuáles son los libros que se van a la basura, en ese sentido. Dice el Cachas, dice, estamos cerca que los gringos van a invadirnos militarmente por el ISIS. Es una de las historias que se podrían inventar, ¿no? Que llegaron el Daesh, los terroristas que ellos mismos se inventaron en el Oriente Medio, pues de repente los pueden traer y decir que están asociados a los Zetas y demás, y invadirnos, ¿no? Eso sí les llegara a convenir, pero ahorita nos han invadido ya, nada más con el apoyo de nuestro propio gobierno, ¿no? Ya nos tienen totalmente invadidos y saqueados, están en el proceso del saqueo. Así que no, es otra historia de esas de meternos al terror, ¿no?
No existen los grupos terroristas en realidad como los han pintado. Son inventos del mismo sistema, ese terrorismo. Para que se den una idea, ustedes se imaginan que son tan idiotas, tan imbéciles, la gente esta del Estado Islámico, o el Daesh, o como le conozcan, que son tan idiotas de ir a matar 100, 200, 300 franceses, que algunos ni franceses eran y que ni de pleito eran, sabiendo que iban a llegar los franceses con sus portaaviones, sus aviones, sus tanques, y los iban a machacar. O sea, no creo que los tipos sean tan idiotas. Eso es un invento nada más del sistema de las oligarquías para tenernos asustados. Y lo pueden ver claramente en la actitud, por ejemplo, del presidente de México, que guardó unos minutos de silencio e hizo honor a las dos víctimas mexicanas del terrorismo en Francia. Si son casi 60,000 muertos los que van en lo que él lleva de gobierno, o más de 60,000 muertos, y no ha guardado un minuto de silencio por ninguno de ellos, ¿verdad? Eso les debería son una simulación simplemente, son un engaño, ¿verdad? Es una forma o sea, son actuaciones que llevan a cabo para mantenernos a nosotros engañados, dormidos y controlados. A ver, creo que contesté todas las preguntas de aquí. Hagan más, por favor, para yo tener de qué hablar, porque les digo, si no, a mí me gusta la gente, me gusta conversar, me gusta discutir. Las discusiones, lo he dicho, se aprende mucho en las discusiones, ¿verdad? Y me gusta hacerlo. Hablar, nada más hablar, eso es para ministros de religiones, de cultos, para políticos partidistas que lo único que están queriendo es engañar a gente y convencerlos de que hagan lo que no quieren hacer, ¿verdad? Eso es de lo que se trata. Me gusta que conversar, charlar, discutir, les digo, polemizar, es como se aprende. Por lo menos es una de las formas que hay para aprender, no es la única. Los seres humanos somos tan versátiles que somos capaces de aprender de muchísimas, muchísimas maneras, ¿verdad? Y sin embargo, el sistema nos pretende, por ejemplo, en el sistema escolar, que todos tengamos de qué aprender de una sola de las maneras, de uno solo de los modos, ¿no? Es un control total y absoluto el que tienen sobre nosotros. Me preguntan que qué haré cuando el TTP se apruebe. Es el TPP, una T y dos Ps. Y bueno, hay otro nombre de hacerlo. Es el Trans-Pacific Partnership que se llama. Es una especie de tratado de libre comercio del Pacífico, en donde ahora las corporaciones no solamente pretenden establecer las reglas comerciales, sino también reglas de comportamiento en cada país. Y una cosa todavía peor, este tratado permitirá que en un momento dado una corporación pueda demandar a un país para que cambie leyes que le están impidiendo obtener mayores ganancias. O sea, básicamente es convertir los países en sucursales de estas corporaciones, por decirlo así, ¿no? ¿Verdad? En sus campos de, de ganancia nada más. Pues, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿qué voy a hacer cuando se apruebe el TPP? Yo espero que para cuando el TPP se apruebe, si se llega a aprobar, nosotros ya estemos en la acción de echarles abajo no solamente ese tratado del TPP, ese acuerdo, dicen ellos, comercial, sino todas las reformas estructurales que han hecho hasta ahora en el país. Y esto yo siempre digo que es una guerra, porque es verdaderamente una guerra de los ricos contra los pobres, que la van ganando, por cierto, porque los pobres siempre ponemos los muertos y los que la pasan mal, pero como todas las guerras se pueden ganar o se pueden perder. Si se pierden, si se establece el TPP, se habrá perdido esta guerra que estamos librando. Yo no pienso ser parte de eso. Yo sí pienso, honestamente, aislarme a una comunidad, utilizar los conocimientos que tengo sobre autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética y demás, y vivir en una comunidad allá donde podamos vivir a gustos, tranquilos, sin necesidad del TPP, sin necesidad del TLC y sin necesidad
de la puta madre del político de turno. Eso es lo que pretendo hacer, eso es lo que haré. Si perdemos la guerra, si se establece el TPP, habremos perdido la guerra. Dice Antonio Rojas, dice, ¿por qué siempre hablamos de revolución? Si una revolución es patrocinada por el orden mundial para quitar un gobierno que no les conviene. Y siempre termina el pueblo peor de como estaba. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio Rojas. Por eso yo estoy en contra de una revolución. No, no crean que soy incongruente, porque los que me conocen saben que yo vengo del movimiento de autodefensas. Pero el movimiento de autodefensas es una cosa, lo que los medios de comunicación dijeron que era el movimiento de autodefensas es otra. Movimiento de autodefensas, ¿qué era? Era evitar que los caballeros templarios nos estuvieran asesinando como gallinas. Era evitar que los caballeros templarios nos cobraran impuestos aparte de los que nos cobraba el gobierno del Estado. Eran socios, pero nos cobraban los dos, los desgraciados. Entonces, eso era el movimiento de autodefensas. O sea, si tú me vas a venir a matar, pues yo te mato a ti, ¿verdad? O sea, no me vas a agarrar como una gallina aquí, yo me voy a defender. Eso es lo de autodefensas nada más. Pero de eso, a crear una revolución, a hacer una revolución, que por ahí el Doc Mireles lo dijo un poco, pero él fue asunto de él, eso no era asunto de las autodefensas, la verdad. ¿Verdad? Yo no estuve de acuerdo, la mayoría no estuvimos de acuerdo. Lo peor que podríamos hacer es entablar una guerra, ¿no? Entablar una revolución con las oligarquías. Eso, como digo yo, es ponerse con Sansón a las patadas. Ellos tienen los ejércitos, ellos tienen el armamento, tienen la tecnología, tienen todo para masacrarnos. Incluso tantos desmanes del gobierno mexicano, ¿verdad? De la clase política en contra de nosotros los mexicanos. Yo he insistido que es una provocación para ver si los mexicanos reaccionamos y peleamos con armas con ellos, ¿verdad? Pero esa es lo peor que podríamos hacer en ese aspecto. Tenemos que hacer una reevolución, una reconquista, o una conquista, porque nunca han sido nuestras, una conquista de las instituciones del país de forma pacífica, de forma pacífica. Forma pacífica es sin armas ir a ocupar todas esas instituciones y darles un giro hacia el provecho, el beneficio de nosotros los mexicanos. Pero utilizar las armas para una revolución, yo siempre lo dije, desde pequeño yo lo dije, las guerras están peleando intereses que no son los míos, yo jamás voy a luchar por un país, por un partido, por algo de ese sentido, jamás. Por eso nunca lo haría. No sé si que me expliqué bien para Antonio Rojas. Esperaría su siguiente comentario, pero es así. O sea, nunca el pueblo ha peleado para conseguir algo provechoso para el pueblo. Sí, los pueblos han peleado creyendo que lo hacen por esa razón, sin embargo, nunca ha sido así. Siempre lo han hecho peleando para beneficiar al rey, para beneficiar a una clase política, para beneficiar a las oligarquías en suma, ¿no? Siempre han sido esas las revoluciones, definitivamente. Nada más tenemos que ver la Revolución Mexicana, incluso la misma Guerra de Independencia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó con aquellos objetivos que se tenían al momento de la lucha? Se perdieron inmediatamente. Lo único que sucedió fue que tuvimos cientos de miles o millones de muertos. Eso fue todo. Pero el pueblo nunca, jamás se vio realmente beneficiado por ningún conflicto armado. Solamente, como dije, pone los muertos. ¿Por qué? Los ejércitos regulares agarran a los pobres de soldados y los ejércitos insurgentes agarran a los pobres de soldados. O sea que son pobres peleando contra pobres para beneficiar a los ricos que están detrás de ellos. Eso es todo lo que ha sucedido en las revoluciones y eso sí se lo discuto al historiador más versado que me pongan delante. ¿Por qué? Porque hay que ver los resultados de las acciones. O sea, ¿qué resultó después de una acción? Y nunca ha resultado nada bueno. Es como los políticos, siempre tratan de decir que lo que sucede no es culpa de ellos. Pero oye, nos olvidamos, se supone
que los cargos de elección popular son para que hagan funcionar al país correctamente. Y si el país no funciona correctamente, es culpa de ellos. Y sin embargo, ellos tratan siempre con sus campañas políticas y sus sistemas de adoctrinamiento que tienen de culparnos a nosotros. No, es culpa de cada mexicano. El cambio está en cada uno de nosotros. Cambia tú y cambiará el mundo. Es mentira. Los políticos diseñan las políticas económicas, los políticos diseñan diseñan, sí, pues son diseñados los salarios o los establecen, ¿verdad? Los salarios establecen la forma de comercializar las cosas. O sea, ellos hacen todo. ¿Cómo va a ser culpa nuestra? ¿Cómo vamos nosotros cambiando uno mismo, va a cambiar todo lo demás? Pero sin embargo, nos lo meten, nos lo meten, nos lo meten en la televisión, en la radio, ¿verdad? Lo hacen algo como una verdad, ¿verdad? Tú cuentas una mentira muchas veces y termina creyéndose la gente que es verdad. Pues eso es con todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros, poniendo nada más México como mexicanos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve o en qué nos beneficia como sociedad que tengamos 10, 12 familias que son dueños de mucho más dinero del que somos dueños todos los demás mexicanos? O sea, ¿cuál es la utilidad para nosotros? Y esa gente está haciendo su dinero de nosotros, de los recursos de nuestro país, ¿verdad? No es porque ellos sean muy buenos para trabajar ni nada de eso. Es el nivel de corrupción que les permite no pagar impuestos, saquear minerales sin ningún beneficio para las comunidades y todo lo demás. Eso es lo que nos hacen creer y lo que es una mentira muy grande. Dice Antonio Rojas, ¿qué piensa de la posible postulación del maestro Loret de Mola como candidato independiente? Dice, yo no estoy de acuerdo porque el problema es el sistema y entrar en él es un error. Totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Yo ya se lo dije a Rafael, no le he hablado por teléfono, solamente por mensajes, le hablaré mañana pasado y le digo yo lo que le dije es que no pase la vergüenza de ser parte de la farsa electoral. O sea, eso es vergonzoso. Para mí, como ser humano, es vergonzoso, porque con todo lo que hablo y todo lo que digo, significaría que he sido un mentiroso, siempre, ¿verdad? Siempre todo lo que estoy diciendo son mentiras, o soy demasiado idiota, y ninguno de los dos adjetivos, la verdad que me gusta mucho. No quiero, soy idiota, pues, pero no tanto, ¿verdad? Y mentiroso, pues tampoco, no quiero ser yo así de mentiroso, ¿verdad? Así que yo se lo dije, pero se lo insistiré. Le invité a un debate del tema. Vamos a ver si acepta. Póngale mensajes ahí que le estoy invitando a debatir su candidatura públicamente, así al aire, a ver qué es lo que dice. O ya se va a sentir como AMLO y todos esos políticos de partidos que ya no discuten con la prole. Les cuento, estuve a punto de tener un debate con AMLO, me puse a seguir su cadena de mando, ¿no? De sus jerarquías y demás, hasta que llegué a alguien de la cúpula, alguien de ellos, y no, que claro que sí lo hacía, ¿no? Que estaba dispuesto, pero no sé, días después pregunté otra vez y ya no me contestaron y jamás me volvieron a contestar un mensaje, ni el teléfono siquiera. Pero bueno, la élite no discute con la prole. Ellos están no para hablar con nosotros, a ver qué es lo que queremos. Así es como funciona esto. Dice Luz, que no sé si es señorita o Luz o algo así. Dice, a los sirios los están utilizando como carne de cañón. ¿Cuál será el desenlace y cuál es el objetivo que persiguen las oligarquías mundiales? Quizás su ambición desemboque en una tercera guerra mundial. Pues es muy probable. Hay una situación que se ha dicho y se sabe y es un conocimiento que debería de ser general y sin embargo parece que está refundido por allá en un rincón. Vivimos en un planeta finito. ¿Qué quiere decir? El planeta tiene solo X superficie donde podemos vivir, solo una cantidad de tierra donde podemos sembrar y los océanos solamente podemos sacarle una cierta cantidad de peces antes de que nos los acabemos y todo lo demás. O sea, vivimos en un lugar que no lo podemos hacer más grande. Y en ese lugar cabemos los que cabemos. ¿Cómo? Pues como se dice, ¿no? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Si organizamos muy bien nuestras sociedades, distribuimos muy bien los recursos, cabemos más. Pero si no, si tenemos una sociedad como la nuestra, cabemos menos.
Hay algo que se llama crecimiento geométrico exponencial, ¿verdad? Matemáticas. El crecimiento geométrico exponencial, se pueden crear modelos de crecimiento geométrico exponencial aplicados tanto a aumento poblacional como a consumo. ¿Qué quiere decir? Pues que si 20 gentes consumimos, consumimos 40 litros de agua al día, si aumentamos a 25 gentes, pues aumentará en esa proporción, ¿verdad? Pero cuando seamos 40 gentes, vamos a consumir 80 litros de agua al día. Pero el tiempo que nos lleva de ser 20 gentes a 40, pueden ser, no sé, podríamos ponerle 10 años, por utilizar un número así. Pero de los 40 a los 80, probablemente nos tomaría también el mismo tiempo, pero ya seríamos el doble. Y cada vez que somos más, somos más. Cualquiera que haya tenido gallinas, conejos, cualquier tipo de animalito en casa, o en el rancho, como es mi caso, sabe que se van multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta que en un momento dado, en un rancho, por ejemplo, tú ya no puedes un número de vacas. Si tu rancho alcanza para tener 50 vacas, solo vas a tener 50 vacas. Si pones 60 vacas, lo que sucede es que se te mueren todas, porque la comida no les alcanza para por esas 10 vacas extras. Ok, eso aplicado a la tierra es exactamente lo mismo. Hay teorías de conspiración y eso donde hablan que las élites pretenden reducir la población global, la población mundial. Ya lo han hecho en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, disminuyeron muchísimo la población. Si no hubiera sucedido la Segunda y la Primera Guerra Mundial, hay que no estar de acuerdo con la terminología, pero bueno, así los conocemos. En este momento ya no podríamos vivir en el planeta Tierra. Ya nos estaríamos muriendo de hambre más de los que nos estamos muriendo ahora. Y digo estamos porque para poder hacer algo por este planeta necesitamos entender que todos los seres humanos somos una unidad, ¿verdad? En este momento, 1.200.000 personas están muriendo de hambre en el planeta, ¿verdad? En México hay mucha gente muriendo de hambre. Algunos me dicen, pero en México no hay hambre. Claro que sí. Nosotros tenemos un organismo que necesita proteínas, vitaminas, aminoácidos, diferentes tipos de minerales, o sea, necesita una alimentación X para que podamos vivir, para que estemos sanos. Pero tenemos millones de personas que se alimentan de salchicha, no alcanzan ni para los refrescos, estas agüitas coloradas y dulces que les dan a los niños, además se alimentan de eso. ¿Qué sucede? Consumen las calorías necesarias para no sentir apetito, ¿verdad? Por eso la gente piensa que no tienen hambre. Pero su cuerpo le faltan cantidad de vitaminas, cantidad de minerales, cantidad de aminoácidos, que hace que enfermen. Y luego mueren de otra cosa, ¿verdad? Y no entran a las estadísticas como que murieron de hambre, pero en realidad murieron de hambre. Murieron por falta de comida, ¿verdad? Murieron por desnutrición y la desnutrición es hambre, en ese sentido. Pero la Organización Mundial de la Salud nos cambió el cuento y nos dijo que si comíamos 2.400 calorías diarias, me parece, que entonces pues no estábamos pasando hambre. Y 2.400 calorías, pues les digo, con una sopa maruchan, un agua endulzada y poco más, pues se consumen en el día, ¿no? Un pan con agua colorada, ¿no? Con refresco de estos, y te haces de tus calorías, ¿no? Matas el hambre. Como lo contempla la Organización Mundial del Hambre, es la necesidad fisiológica de ciertos nutrientes que tiene el organismo. Y cuando no se los das, estás pasando hambre. A ver, dice, perdón, entonces en ese sentido, pues no me parece descabellado que quieran provocar una tercera guerra mundial para reducir la población. O sea, para mí cabe dentro de lo posible, ¿no? Si no les paramos las patas a esta gente, es capaz que lo van a hacer. ¿De qué otra forma van a reducir la población mundial? Y tienen que reducirla. Me faltó esa parte. Bien organizada, según cálculos matemáticos, podíamos vivir 12.000 millones en este planeta. Mal organizados, con 8.000 millones estamos destruyendo el planeta. En este momento pasamos de 7.400 millones. Así que haga cada quien sus cálculos y haga un modelito simple de crecimiento geométrico exponencial y se darán cuenta de cuánto falta para que nos carguemos el planeta del todo.
bueno, nos cargamos a nosotros, ¿no? Y otras especies y luego el planeta, ya que seamos poquitos o desaparezcamos, pues se regenera, ¿no? Diferente, pero se regenera. Le ha pasado a la Tierra muchas veces en el pasado de acuerdo a los estudios que supuestamente se han hecho. Dice Antonio Rojas, dice, va a estar en la FIL, le voy a comentar sobre el debate. Sería muy bueno ya que es una persona que tiene mucho que aportar. Me agarraste en curva, no sé qué es la FIL, Antonio. Si me dices, y no sé si pueda estar, pero eso de que tiene mucho que aportar, yo les aseguro que todos, cada uno de nosotros tenemos algo que aportar, ¿verdad? Pensando un poco, utilizando el sentido común, todos, absolutamente todos tenemos algo que aportar. Y no lo aportamos porque el sistema nos dice que no nos necesita, ¿verdad? El sistema nos quiere solo de peones, no nos quiere que pensemos y aportemos para una vida mejor para todos nosotros, pero todos tenemos algo que aportar. Dice, ¿qué harías si el mundo se convirtiera en un yermo al estilo de Mad Max? Pues, ¿qué haría, no? Volver a la ley de la selva, ¿no? Dice el Cachas. Pues volver a la ley de la selva, o sea, tenemos el instinto de supervivencia los seres humanos. Cuando llegamos a esos extremos, haremos lo que sea por sobrevivir. Hasta el que diga que no haría nada, no es mentira, nadie se deja morir. Yo utilizo este ejemplo, yo le digo, en México no va a acabar la violencia mientras no se acabe con la miseria. Digo, una persona no se va a morir por decreto, no se va a morir. Si no encuentra empleo, va a robar, va a secuestrar, va a meterse al crimen organizado, va a meterse a la prostitución, va a hacer lo que sea para no morirse, porque el objetivo es no morirse, es algo que llevamos intrínseco en nuestro cuerpo, no queremos morirnos, ¿no? ¿Verdad? En nuestra mente, así que vamos a hacer todo lo posible por sobrevivir. Pues imagino que como cualquier otro ser humano, pues actuaría en consecuencia. Oh, la Feria Internacional, será, la Feria Internacional del Libro. No, no, no. A mí no me invitan a esos lugares. No, soy harina de otro costal. Y creo que aunque me invitara no iría, la verdad. Pero pero no, muy lejos de que vayan a invitarme. Es muy probable que ni siquiera sepan que existo. Sí, dice Rambo 9999, dice, como dice Juan Zabaleta, lo del cambio climático es una manipulación de las élites, pues el planeta Tierra tiene ciclos y estos cambios son parte de ello. Sí, la Tierra tiene ciclos, el sistema solar tiene ciclos. Mucha gente no lo, no lo sabe, pero ha aumentado la temperatura en Marte. Lo saben y no lo saben. Si han leído por ahí las noticias, porque creo que hasta en la televisión pública y todo han sacado esas noticias, que de repente ha emergido agua en una parte de que estaban fotografiando en Marte. Salió agua, ¿no? Para que el agua cambie el estado se necesita un cambio de temperatura. Hicieron los cálculos y resulta que Marte también está aumentando de la temperatura. El Sol tiene sus ciclos y los planetas que giran alrededor de él se ven afectados por los ciclos del Sol. El Sol aumenta su temperatura también, ¿verdad? Aumenta su actividad. Entonces, sí, la Tierra se está calentando. De la gente que yo he leído dicen que la acción humana no es significativa para calentar el planeta, lo que estamos haciendo. Sí para acabarlo, para contaminarlo, para destruirlo, sí, pero para cambiarle la temperatura dice que no tanto. Yo la verdad no tengo tanta certeza de una cosa o la otra, pero sí sé que el Sol, la Tierra se caliente más y que también ha sucedido en el pasado. Ha habido épocas que la Tierra no tenía hielo. La Tierra era un lugar cálido por todas partes, ¿no? Donde se acercara a uno, ¿no? Por lo menos lo leía en un tratado de paleobotánica, ¿verdad? Que así es como ha sido el planeta. Lo que sí sé, es que en los años 70 se temía que hubiera una glaciación y sin embargo empezaron con lo del calentamiento global y sí leí por ahí un artículo que esto comienza con el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra para poder encontrar el apoyo popular a la construcción plantas nucleares, de plantas nucleares, porque son más efectivas, son más baratas, son mucho más peligrosas, pero es mucho más barata la energía nuclear
que los otros tipos de energías que utilizamos en el momento. Entonces había que convencer al público inglés y por ende y por consecuencia al resto del mundo de que las plantas nucleares eran la mejor opción para salvar la Tierra del calentamiento global. Se construyeron las plantas nucleares, el calentamiento global siguió, ¿verdad? Se siguió aumentando. No dijeron nunca que por tantas plantas nucleares construidas, la Tierra había dejado de calentarse por lo menos en X proporción. Eso no sucedió. Así que habría que pensar que eso es una mentira. Dice Luz, ¿usted cree que la humanidad llegará algún día a alcanzar el paraíso en la Tierra o es una utopía? Mire, yo no sé si lo lograremos o no lo lograremos. Lo que sí tengo yo bien claro en mi cabeza es que tenemos que luchar por conseguirlo. Tenemos la inteligencia, en este momento tenemos el desarrollo tecnológico suficiente para lograrlo. Ya depende de nosotros y no depende de la mayoría de los habitantes de la Tierra. Depende de una minoría consciente que sea mayor que la minoría que nos oprime. Como les decía hace un momento, en el ejemplo de México, todo el sistema de opresión en México consta de 1,200 soldados, marineros, policías, contando hasta el último policía de rancho son 1,200,000, ¿verdad? En un movimiento pacífico para ocupar todas las instituciones, lo podríamos hacer con la misma cantidad y el resto de apoyo. Por eso yo siempre he dicho todo de la población, recuperamos el país. No ocupamos el 51%, el 50 más 1, no. Todo eso son tonterías, ¿verdad? Que se ha inventado el sistema para poder mantenernos controlados. Solamente necesitamos eso, 5 millones de mexicanos o unos 7, pues dependiendo. La verdad que ni siquiera sabemos en México exactamente cuántos mexicanos somos, pero con 5 millones de mexicanos, pacíficamente, para tomar todas las instituciones, superamos con creces ampliamente a ese 1,200,000 que están distribuidos por todo el país. O sea que es algo verdaderamente sencillo. Nada más la dificultad radica en ponernos de acuerdo en hacerlo, eso es todo. Por eso te digo, no sé si lo lograríamos o no, pero es nuestra obligación luchar por conseguirlo y tenemos los elementos para así hacerlo. Déjenme beber un poquito de agua. Que no quedaba agua. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia o lo dejamos hasta este momento? Vamos a dejarlo, ¿para qué pregunto? Si no están, es que no las hay, ¿verdad? Entonces, pues yo les doy las gracias a los que estuvieron por aquí. No resultó el formato que yo quería, les pido una disculpa, pero ¿qué puedo hacer? Yo lo único que puedo hacer es a quien no está de acuerdo conmigo en los comentarios por ahí en las redes sociales, pues invitarlos a debatir, pero finalmente no se atreven a hacerlo, no sé qué es lo que les pasa, no sé qué sucede, ¿no? Lo entiendo bien de los políticos partidistas, porque a ellos no les conviene en absoluto, quedarían mal en un debate de este tipo porque no tienen fundamento. Ellos simplemente utilizan técnicas de adoctrinamiento, de enajenación, de engaño, ¿verdad? Para ellos los entiendo que no quieran meterse a un debate de estos. Pero el que sí le gusta debatir y que está debatiendo ahí por escrito en el Facebook, yo les aseguro que es divertido hacerlo, así a viva voz y se pone emocionante. Así que pues a ver si podemos repetirlo en otro momento y y lo hacemos. Dice Agustín Flores que quiere preguntarme sobre Mitch. Pues adelante, Agustín, pregúntame antes de que terminemos esto. Podemos dejar eso como lo último. Lo que tú quieras saber de Michoacán. Lo que quieras saber y esté en mi conocimiento, cuenta con ello. Yo te lo comento tranquilamente. Silencio largo e incómodo. O lo dejamos, Agustín Flores, para un próximo programa de estos que haga.
Gracias a todos, gracias por estar aquí y como les dije, a ver si podemos hacer algo más divertido, más interesante, en otro momento. Ya con alguien que se atreva a discutir para hacer esto que les digo como un debate pedagógico. Así que nada, gracias, buenas noches y hasta la próxima.